Hay traiciones que no solo rompen el corazón, rompen también la imagen que teníamos del amor, del hogar y de nosotros mismos. Me llamo Claudia, tengo 51 años y lo que voy a contarte no es solo la historia de una infidelidad, es la historia de cómo perdí todo lo que pensaba que era seguro y cómo reconstruí mi vida después de ver a la persona que más amaba tomarse de las manos con otra mujer a solo unos metros de nuestra casa, como si yo no existiera. Durante más de una década, creí tener una vida tranquila y estable. Un matrimonio largo, una rutina predecible y un barrio donde conocía cada árbol, cada ladrido, cada vecino. Hasta que una nueva sonrisa se mudó a la casa de al lado. Una sonrisa que parecía dulce, inofensiva, y que me agradecía con tartas caseras y cumplidos sobre mi jardín. No sabía que esa sonrisa iba a devorar mi mundo desde dentro. Esta es mi historia, una historia de silencio, sospechas, mentiras sutiles y una verdad que me golpeó cuando menos lo esperaba. No te prometo una historia fácil, pero sí te prometo que si has sentido la traición alguna vez, vas a reconocer cada palabra. Y si nunca la has vivido, tal vez aprendas a ver los signos antes de que sea tarde. Ahora sí. Respira hondo conmigo, porque esto apenas está por comenzar. Hasta antes de todo aquello, mi vida tenía un ritmo sereno. No perfecto, pero estable. Estaba casada desde hacía 16 años con Julián, un hombre reservado, meticuloso, de esos que no alzan la voz ni olvidan una fecha importante. Vivíamos en una casa de fachada blanca y patio de limoneros, en un vecindario tranquilo a las afueras de Mendoza, donde todos se saludan con la cabeza al pasar y el cartero todavía deja cartas en el buzón. Yo trabajaba como coordinadora en una escuela primaria de la zona. Amaba mi trabajo, los niños, el caos de los recreos, el olor a temperas y los saludos espontáneos de los pequeños cuando me veían en la calle. Julián era arquitecto y tenía su propio estudio, un pequeño despacho que había montado en el cuarto que daba al jardín. Desde ahí diseñaba casas, reformas, a veces cabañas para turistas del sur. Siempre decíamos que era un privilegio trabajar desde casa y, al mismo tiempo, tener la libertad de alejarnos cuando quisiéramos. No tuvimos hijos. Una decisión que tomamos juntos, con cierta tristeza al principio, pero luego con una aceptación que se volvió parte de quienes éramos. Llenábamos ese espacio con viajes, libros, cenas con amigos y una relación que yo creía profundamente respetuosa. Julián no era un hombre efusivo, pero era constante. Me hacía té cuando tenía jaquecas. Llevaba el auto al taller sin que yo se lo pidiera. Recordaba las pequeñas cosas. Yo pensaba que eso era el amor maduro, el verdadero. Todo comenzó a tambalear una tarde cualquiera, de esas en las que no esperas que algo cambie. Estaba regando las plantas del frente cuando vi una camioneta estacionar frente a la casa vacía de al lado. Una joven bajó con 2 maletas grandes y una mochila, seguida por un hombre mayor que parecía su padre. Era alta, delgada, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado, vestida con jeans rotos y una remera blanca. Parecía cansada pero feliz. Se notaba que era su primer día en un nuevo comienzo. Esa fue la primera vez que vi a Renata. La saludé desde la vereda con una sonrisa amable, como lo hacía con todos los nuevos vecinos. Ella me devolvió el gesto con entusiasmo y en menos de 5 minutos ya estaba frente a mi puerta, con una caja de galletas caseras envueltas en celofán. «Soy Renata, acabo de mudarme. Encantada de conocerte», me dijo. Y ese fue el comienzo de una vecindad que con el tiempo se transformaría en algo más peligroso de lo que jamás habría imaginado. Renata era fisioterapeuta, recién llegada de San Juan, y había alquilado la casa para estar más cerca de su nuevo trabajo en una clínica privada. Me contó que no conocía a nadie en la ciudad, que sus padres habían quedado en su pueblo y que todo era nuevo y un poco abrumador. Yo sentí compasión inmediata. Recordé mis primeros días en esa casa,
los muebles sin acomodar, el miedo de no encajar. Así que la invité a tomar café una tarde, luego otra, y sin darme cuenta, Renata se convirtió en parte de nuestras rutinas. Al principio, todo parecía inocente. Me pedía recomendaciones de supermercados, peluquerías, panaderías. Julián se ofrecía a ayudarle con cosas de la casa, cambiar un tubo de luz, arreglar el portón que chirriaba. Yo lo veía como una muestra de amabilidad. Después de todo, siempre había sido así con todo el mundo. Los fines de semana, cuando ella no tenía guardias en la clínica, la invitábamos a comer. Traía vino o postres, se quedaba a charlar en la galería, reía con nuestras anécdotas de viajes. Julián, normalmente callado, se volvía sorprendentemente conversador cuando Renata estaba cerca, pero en ese entonces yo no lo noté, o no quise notarlo. Había algo en ella que atrapaba, su manera de mirar, su forma despreocupada de hablar de la vida, su capacidad para hacer sentir especial a cualquiera. Pensé que Julián simplemente la encontraba simpática. Nunca imaginé que esa simpatía iba a convertirse en otra cosa, algo que empezaría a crecer en el silencio de lo cotidiano. Durante semanas todo continuó igual, al menos en apariencia. Nuestra rutina seguía siendo la misma. Yo salía temprano rumbo a la escuela, Julián pasaba las mañanas en su estudio y por las tardes nos reencontrábamos para compartir la cena y comentar lo más relevante del día. Pero poco a poco, algo imperceptible comenzó a cambiar. Empezó con pequeños gestos, cambios sutiles en la manera en que Julián se arreglaba por las mañanas. De pronto, se tomaba más tiempo frente al espejo. Se compró una nueva colonia, diferente a la que usaba desde hacía años. Se hizo cortar el cabello 2 veces en un mes, cuando usualmente se le olvidaba durante semanas. Yo noté esas cosas, claro que sí, pero las interpreté como una renovación personal. Pensé que, quizás, estaba atravesando alguna crisis de edad o simplemente necesitaba sentirse diferente. Un sábado, sin que hubiera ocasión especial, apareció con una camisa nueva. Le pregunté si había salido de compras y me respondió con una sonrisa suave. Pasé por el centro y me gustó. Sentí que necesitaba algo distinto. No le di más vueltas. Incluso lo elogié por atreverse a cambiar. Qué irónico ahora que lo pienso. Renata seguía apareciendo con frecuencia. A veces, cuando yo llegaba del trabajo, los encontraba hablando en la vereda. Siempre sobre cosas triviales: el clima, las obras de la municipalidad, los precios del mercado. Nada que pudiera levantar una alerta. A veces reían con complicidad y yo me unía a la conversación, sin saber que estaba entrando en un triángulo del cual yo era la única que no conocía sus verdaderas líneas. Un jueves por la tarde, al regresar más temprano de lo habitual, encontré la puerta del estudio de Julián entreabierta. Iba a saludarlo, pero me detuve al escuchar que hablaba por teléfono. Su voz era baja, íntima. Dijo: «No puedo verte ahora. Claudia está en casa». «Sí, yo también lo espero». Me quedé paralizada por un momento. Mi nombre, mi presencia, ocupando un lugar incómodo en una conversación privada. Cuando entré a la cocina minutos después, él me recibió con su tono habitual, preguntándome cómo había estado el día en la escuela. No mencioné lo que había escuchado. Me convencí de que estaba sacando las cosas de contexto. Tal vez hablaba con un cliente, pensé, o con alguien de su familia. No tenía pruebas, solo dudas y una sensación creciente de que algo no estaba bien. Lo más confuso de todo era que, en casa, Julián había comenzado a ser más afectuoso conmigo. Me traía flores sin razón. Cocinaba platos especiales los fines de semana. Una noche me preparó un baño caliente después de un día estresante. Su atención renovada me descolocaba. Me hacía sentir amada, pero también confundida. ¿Cómo podía estar alejándose y al mismo tiempo acercándose tanto? Empecé a observar, no con desconfianza total,
pero sí con una intuición que me empujaba a prestar atención. Me fijé en los horarios en que salía al supermercado, en cómo se arreglaba para una reunión con un cliente, en cómo se apresuraba a salir al jardín cada vez que escuchaba la reja de al lado abrirse. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en la galería, Renata se acercó con su habitual energía y se sentó con nosotros. Traía un vestido ligero y el cabello suelto, húmedo por la ducha reciente. Al hablar, miraba a Julián con una familiaridad que ya no era la misma. Él, en cambio, se mostraba tan relajado como si no hubiera nada que esconder. Me sentí fuera de lugar en mi propia casa. Esa fue la primera vez que sentí celos. No por inseguridad, no por comparación, sino por la certeza muda de que algo se había desplazado y que yo ya no era el centro de la atención de mi esposo. Esa noche me acosté con un nudo en el estómago. Julián se durmió rápido, con la tranquilidad de quien no teme nada. Yo, en cambio, permanecí en silencio mirando el techo, con los ojos abiertos y el corazón latiendo demasiado fuerte para ignorarlo. Al día siguiente, me propuse ignorar la sensación. Quise pensar que era solo una racha, un malentendido, una imaginación desbordada. Me aferré a la imagen de mi matrimonio como a una tabla en medio del mar, pero ya no podía evitar ver cómo él observaba por la ventana a la hora exacta en que Renata salía a trabajar, cómo se inclinaba para regar las plantas justo cuando ella llegaba, cómo el tiempo parecía detenerse cuando se cruzaban. Estaba exagerando, tal vez, pero algo dentro de mí ya sabía que no. Fue una noche de sábado, una de esas en las que la ciudad parece apagarse temprano y el silencio cae como una manta sobre las calles. Habíamos organizado una cena en casa, nada fuera de lo común. Algunos amigos, vino, risas, música suave de fondo. Renata también fue invitada, como ya era costumbre. Llegó con una tarta de limón y un vestido negro sencillo, pero que le sentaba como si hubiera sido hecho a medida. Su cabello suelto caía en ondas sobre los hombros y su risa llenaba la sala con una facilidad envidiable. Durante la velada, la observé más que nunca. Noté cómo sus ojos buscaban los de Julián entre conversación y conversación, cómo él se ofrecía constantemente para llenarle la copa, para acercarle la bandeja, para sentarse justo frente a ella. Noté cómo compartían chistes privados que no entendía, cómo sus miradas se sostenían apenas un segundo más de lo necesario. Fue como si todo lo que había tratado de ignorar en las últimas semanas se hiciera visible, crudo, inevitable. A eso de la medianoche, cuando los demás invitados comenzaron a despedirse, Renata se ofreció para ayudar a limpiar. Yo iba a rechazar amablemente, pero Julián intervino enseguida. «Nos vendría bien una mano, ¿verdad, amor?». Asentí en silencio. Los tres comenzamos a guardar platos, levantar copas, ordenar cojines. Pero algo en el ambiente había cambiado. Una tensión sutil flotaba en el aire. Julián y Renata se reían entre sí con una complicidad que ya no podía justificar como simple simpatía. Sus cuerpos parecían sincronizados, como si funcionaran en una misma frecuencia que me excluía. En un momento, salí al patio para buscar una bolsa de basura. Al regresar, los vi desde la cocina, a través del reflejo del ventanal. Estaban solos en la sala. Él le tocaba el brazo mientras hablaban. Ella sonreía con la cabeza baja. La imagen duró apenas segundos, pero fue suficiente para encender algo dentro de mí. Cuando finalmente Renata se despidió, le dio a Julián un abrazo que duró apenas un par de segundos más que el mío. Sutil, pero claro. Tan claro como el sonido de una alarma que llevaba demasiado tiempo sonando sin que yo la escuchara. Esa noche, mientras me lavaba los dientes frente al espejo, Julián se acercó por detrás. Me abrazó por la cintura y dijo: «Fue una linda noche, ¿no?». Yo asentí sin mirarlo. Por dentro algo se había roto, y lo más doloroso era que él no parecía darse cuenta. En los días siguientes,
Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero mi intuición ya no podía ser callada. Empecé a prestar atención con más precisión, casi como si estuviera recopilando pruebas para un juicio interno que no quería tener que enfrentar. Observé que Julián comenzaba a salir de casa en horarios poco habituales, que decía tener reuniones en lugares donde no solía ir, que su celular, antes siempre apoyado sobre la mesa, ahora lo llevaba consigo incluso al baño, que algunas noches se duchaba antes de dormir, cuando nunca había tenido esa costumbre, y sobre todo, noté que su mirada había cambiado. Ya no me miraba con la misma calidez. Su atención, aunque aún presente, se sentía forzada, como si actuara una versión de esposo perfecto, mientras su mente estaba en otra parte. Una tarde, decidí quedarme en casa sin avisarle. Dije en la escuela que me sentía mal. Preparé una infusión, apagué mi celular y simplemente me senté a esperar. A las 15:47 escuché la puerta del frente abrirse y cerrarse. Julián había salido, sin mochila, sin planos, sin carpeta, solo con las llaves y su teléfono. Esperé 20 minutos. Luego, en silencio, crucé el jardín y me acerqué a la reja que separaba nuestra casa de la de Renata. Y allí, al fondo, los vi. Estaban en el patio de ella, sentados en el suelo, cerca de unas macetas. Él le hablaba al oído, ella reía, sus piernas apenas se tocaban, pero sus miradas ya no dejaban lugar a dudas. No había besos, no había caricias evidentes, pero había algo peor, una intimidad que ya no me pertenecía. Volví a casa caminando despacio, cerré la puerta, subí las escaleras y me encerré en el baño. No lloré, no aún, solo me miré en el espejo. Me observé durante minutos. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿O sí lo había hecho y simplemente no quería admitirlo? Aquella noche, en la oscuridad de mi habitación, mientras Julián dormía a mi lado como si nada pasara, entendí que mi matrimonio ya no era mío. Ya no éramos dos, éramos tres. En los días que siguieron, mi mundo comenzó a dividirse en dos planos, el visible y el secreto. En el plano visible todo seguía igual. Julián me besaba en la frente por las mañanas, preparaba café, me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Por las noches cenábamos juntos mientras hablábamos de cosas simples. A veces incluso proponía ver una película, como en los viejos tiempos. Reía conmigo, me tocaba la mano, me decía que me veía hermosa, pero en el plano secreto yo ya sabía que todo eso era mentira, porque ahora lo observaba diferente, como si fuese un actor en escena. Cada gesto amable, cada sonrisa suya, cada te quiero, yo los recibía con una mezcla de tristeza y rabia, no porque no fueran reales, sino porque ahora sabía que eran compartidos, prestados, compartimentados entre dos mujeres, y yo ya no sabía cuál de las dos era la sombra. Me volví experta en disimular. En la escuela fingía estar concentrada, aunque no recordaba ni una sola palabra de las reuniones. En casa fingía estar cansada para evitar hablar demasiado. En las calles saludaba con cortesía a Renata cuando nos cruzábamos, aunque por dentro sentía un fuego frío recorrerme la espalda. Y cada vez que los veía coincidir en el jardín, cuando ella salía con el uniforme de trabajo y él, casualmente, también lo hacía para revisar sus plantas, apretaba los dientes para no gritar. Hasta que una tarde de sábado, la cerca lo confirmó todo. Yo había salido a hacer unas compras al centro, pero olvidé mi cartera y volví a casa media hora después de salir. Entré por la puerta trasera en silencio. No tenía intención de espiar, pero algo me detuvo en el pasillo. Las voces. Me acerqué a la ventana que daba al jardín trasero. La cortina estaba corrida a medias, lo suficiente para ver y para escuchar. Julián estaba del lado de nuestra casa, apoyado contra la cerca. Renata, justo del otro lado. Sus rostros estaban cerca.
muy cerca. Ella sostenía su mano entre las suyas y él acariciaba sus dedos a través de la madera astillada, como si esa valla no existiera, como si no fuera una frontera, sino una unión. Él le decía cosas suaves, casi en susurro. No sabes lo difícil que es fingir que no pasa nada cuando estamos frente a ella. Ella respondía, yo también me siento culpable, pero no puedo evitarlo, Julián. Y entonces, la frase que me desgarró. ¿Claudia sospecha algo? No. Claudia confía demasiado en mí. Es tan ingenua. Sentí que el aire desaparecía, como si la casa entera se hubiera cerrado sobre mí. Ese era yo, la ingenua, la que confiaba, la que abría las puertas, la que compartía café y risas con la amante de su esposo. Pero lo que más me dolió no fue la traición, fue la estrategia. Cada gesto cariñoso que Julián había tenido conmigo en las últimas semanas no era amor, era encubrimiento, era distracción, flores para mantenerme tranquila, abrazos para disuadir mi intuición, atenciones para tapar los rastros de su verdadera vida, esa que construía a pocos pasos, en la misma cuadra, frente a mis propios ojos. A partir de ese día, dejé de dormir bien. Cada noche me envolvía en una vigilia amarga. Miraba el techo, escuchaba su respiración lenta al dormir, y me preguntaba cuántas veces me había mentido mirándome a los ojos, cuántas veces había salido por esa puerta con un beso en la mejilla, para luego caminar directo hacia los brazos de ella. Mi cuerpo empezó a manifestar lo que mi alma no podía soltar: insomnio, dolores de cabeza, ansiedad constante. Mis compañeras de trabajo comenzaron a notar mi distracción. ¿Estás bien?, me preguntaban. Yo respondía con la misma mentira que me decía a mí misma: solo un poco de estrés. Cada vez que Renata cruzaba por mi vereda, sentía una mezcla de náusea y tristeza. A veces ella me saludaba con una sonrisa nerviosa. Otras, fingía hablar por teléfono para no tener que mirarme. Pero yo ya no era la Claudia de antes, ya no era amable, ya no era confiada. Era otra, una que observaba en silencio, una que ya no creía en nada. Empecé a notar señales que antes había ignorado, detalles que, si los hubiera interpretado a tiempo, tal vez me habrían salvado de este dolor. Las veces que él llegaba con olor a perfume que no era mío, las duchas a deshora, las excusas para salir cuando yo apenas había llegado. Incluso los objetos del jardín se volvieron cómplices de su código secreto. Una maceta movida era señal para hablar, una silla en determinada posición, una invitación para encontrarse en la reja. Era como vivir dentro de una novela barata, pero era mi vida. Y no tenía a quién contarle, hasta que un día todo fue demasiado. Julián me dijo que debía viajar a Buenos Aires por trabajo, que tenía una reunión con un cliente importante, que sería solo una noche, que era fundamental para un contrato valioso. Me mostró el mail impreso. Me dijo el nombre del hotel, los horarios, todo. Era mentira. Lo supe en cuanto abrió la boca, y fue entonces cuando lo decidí. No más silencio, no más contención, no más fingir. Esa traición no se iba a esconder detrás de otra mentira más. La noche anterior a su supuesta viaje de negocios, Julián estaba inquietantemente tranquilo. Ordenaba su maleta con una precisión casi ridícula, como si tuviera algo que demostrar o que esconder. Me hablaba con dulzura, repasando los detalles del viaje por enésima vez. Me prometió llamarme en cuanto llegara. Me besó la frente, me deseó buen descanso, como si todo fuera real, pero yo ya no era la misma. Me había pasado la semana entera recopilando mentalmente pruebas, reorganizando fechas, revisando mensajes que antes no parecían sospechosos. Todo encajaba, todo tenía sentido, excepto su versión de los hechos. Su sonrisa se me antojaba ahora un disfraz, sus palabras un guión mal aprendido. Cada gesto suyo
Era una traición disfrazada de rutina. No dormí. Me quedé en la sala, envuelta en una manta, mirando el reloj avanzar con lentitud, pensando, repasando, ensayando lo que diría. La ira me subía como un maremoto, pero la mantenía contenida, porque esta vez la herida no iba a silenciarme. Esta vez la verdad iba a encontrar su voz. A las 9:12 de la mañana, Julián salió por la puerta con su mochila al hombro. Me abrazó como siempre. Me prometió traerme algo rico de la capital. Y yo le respondí con una sonrisa suave, como si aún creyera en él. Lo vi subirse a su auto, girar en la esquina y desaparecer. Esperé exactamente 30 minutos. Me vestí con calma. Nada elaborado. Un pantalón beige, una blusa clara. No iba a enfrentarla con gritos ni con lágrimas. Iba a enfrentarla con lo más devastador que una mujer traicionada puede tener: conocimiento. Yo sabía, y ella lo iba a ver en mis ojos. Toqué el timbre de la casa de Renata con decisión. Tardó varios segundos en abrir. Cuando lo hizo, tenía el cabello mojado y un albornoz de toalla. Estaba sin maquillaje, los ojos algo hinchados. Tal vez de cansancio, tal vez de culpa. No me miró directo a los ojos. «Claudia, qué sorpresa», dijo, intentando parecer natural. «Necesito hablar contigo. Es importante», respondí con voz firme. Titubeó. Luego se apartó de la puerta y me dejó pasar. Entré a la sala, un espacio decorado con esmero, con libros apilados en una repisa, velas aromáticas y una manta de lana doblada sobre el sofá. Todo en su lugar, como si la mentira no viviera allí. Nos quedamos de pie, frente a frente. El silencio fue tan pesado que sentí que el aire se espesaba entre nosotras. «Sé lo tuyo con Julián», dije sin rodeos. Ella palideció. Sus labios temblaron. No dijo nada al principio. Después intentó balbucear una negación. «No sé de qué me estás hablando». Lo vi. En la cerca. Escuché todo. Sé lo del motel. Sé que no está viajando por trabajo. Sé que lo estás esperando. Fue como si le hubieran arrancado el aliento. Se sentó en el borde del sillón, con las manos en la cara. Comenzó a llorar. Un llanto desordenado, mojado, nervioso, como el de alguien que finalmente deja de actuar. Yo no quise. No era mi intención. Al principio fue solo amistad, murmuraba. No la interrumpí, la dejé hablar o balbucear, porque no había disculpa posible que pudiera reparar lo que había hecho. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», pregunté, con la voz más fría de la que pensé ser capaz. «Unos meses, desde antes de Navidad», admitió, aún sin mirarme. «Meses, todo ese tiempo, bajo mi techo, frente a mis ojos, en mi propia calle, en mi cama tal vez, mientras él pensaba en ella. ¿Y qué planeaban hacer? ¿Seguir así? ¿Esperar que me cayera del todo la venda?» Él me dijo que no quería hacerte daño. Respondió con torpeza. Reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, hueca, que salió sin aviso. «Ya lo hizo», dije. «Hace mucho». Me puse de pie. La miré por última vez. No con odio, no con rencor. La miré como se mira a alguien que ya no tiene ningún poder sobre ti, como quien despierta de una anestesia larga y dolorosa. «No te preocupes, Renata. Ya no necesito más explicaciones. Solo necesitaba ver tu cara cuando supieras que ya no me engañan». Salí de su casa con una sensación que no había tenido en meses: control. La Claudia ingenua había muerto esa mañana, y en su lugar había nacido una mujer que ya no tenía miedo de hacer lo que debía hacerse. Salí de la casa de Renata con el corazón latiendo como un tambor. No lloré, no me detuve, no miré atrás, solo caminé, una cuadra tras otra, sintiendo que por fin el aire volvía a desentrar en mis pulmones. No sabía a dónde iba exactamente. Solo necesitaba estar lejos, pensar,
respirar sin sentir el perfume de él, sin ver el rostro de ella en mi memoria. Terminé sentada en una de las mesas de un pequeño café en la plaza central. Pedí un té con miel, aunque no tenía hambre ni sed, solo quería un lugar donde no me conocieran, donde pudiera mirar al vacío sin que alguien viniera a decirme, ¿todo bien, Claudia? Porque esa era otra herida, el entorno. Vivir en una ciudad pequeña tiene muchas ventajas, pero también tiene un precio muy alto cuando te rompen el alma. Todos saben, todos miran, todos opinan. Y aunque nadie me había dicho nada todavía, en mi cabeza se repetía la pregunta una y otra vez. ¿Quién más sabía? ¿Quién había visto algo? ¿Quién había callado por conveniencia? ¿Quién se había enterado antes que yo? ¿Quién me saludaba cada mañana sabiendo que mi esposo tenía otra vida justo al lado? Era como revivir una humillación silenciosa en cada esquina. Recordé los almuerzos con amigos donde Renata aparecía de casualidad. Las risitas que cruzaban algunas miradas. Las veces que ella llegaba demasiado arreglada para una simple visita de domingo. ¿Y yo? Yo tan confiada, tan amable, tan expuesta. Y me di cuenta de algo. No podía quedarme callada, no por venganza, sino por justicia hacia mí misma, por respeto a la mujer que había sido traicionada de todas las formas posibles. Así que regresé a casa y por primera vez en semanas dormí. No profundamente, no tranquila, pero dormí. Y al despertar, supe lo que tenía que hacer. Esperé a que Julián regresara de su falso viaje. Lo vi entrar por la puerta con una bolsa de medialunas, una sonrisa en la cara y una historia inventada sobre reuniones y retrasos de colectivos. Me observó, como tanteando mi humor. Me abrazó. Me preguntó si me había hecho falta. Le dije que sí, pero no de la forma que él pensaba. Durante todo ese día no le dije nada. Lo traté como siempre. Cociné su plato favorito. Me senté a ver televisión con él. Reí de sus chistes. Y esa noche, mientras él dormía, abrí su computadora. No tenía contraseña. Nunca la había necesitado, pero ahora la necesitaba. Y allí estaban, los correos, los mensajes guardados, las reservas de hotel, las fotos compartidas, todo. No necesitaba más pruebas. Ya no era intuición, era evidencia. No me dolió verlas. No sentí celos. Sentí otra cosa, confirmación, validación de lo que ya sabía, de lo que ya había visto, de lo que ya había sentido arder por dentro. Volví a cerrar todo, con la misma precisión con la que él había construido su mentira. Me miré al espejo del baño mientras él dormía a metros de distancia. Me vi distinta, más seria, más delgada, más fuerte. Ya no era solo una esposa traicionada, era una mujer lista para reconstruirse, aunque fuera desde el polvo. El silencio fue mi cómplice durante los días siguientes. Pero esta vez no era el silencio de la negación, ni del miedo, ni de la vergüenza. Era un silencio calculado, frío. El silencio de quien ya no necesita pruebas, ni explicaciones, ni disculpas. Era el silencio de una mujer que estaba preparando su salida. Julián no sospechaba nada, o tal vez sí, pero confiaba tanto en mi capacidad de aguantar, en mi supuesto papel de esposa que perdona todo, que ni siquiera se preocupó en cubrirse con más cuidado. Seguía con su teatro cotidiano. Flores, abrazos, cenas, como si no hubiera una verdad podrida detrás de cada gesto. Lo observaba en silencio. Ya no me afectaban sus mentiras. Ya no me dolía su cercanía. Lo veía como un actor en la última escena de su obra, sin saber que el telón estaba por caer. Una tarde, mientras él trabajaba en el jardín, me senté frente al espejo de la habitación. Abrí una vieja caja de recuerdos, fotos de nuestra boda, cartas de cumpleaños, entradas de teatro, regalos de aniversarios, todo eso que alguna vez había sido nuestro, y los miré con otros ojos, ya no con nostalgia, sino con compasión por esa mujer que fui. Esa Claudia que creía que el amor bastaba,
que la lealtad era mutua, que los años compartidos eran garantía de respeto, ya no era esa mujer, ahora era otra, una que había caminado entre la humillación y la rabia y había salido viva, no ilesa, pero viva. Y decidí que no me iba a ir en silencio. Quería que supiera lo que había hecho, no para herirlo, sino para devolverle el espejo que tanto había evitado mirar. Esa noche lo esperé en la sala con una copa de vino. Le pedí que se sentara. Él lo hizo, relajado, sin imaginar lo que venía. «Julián», dije con voz firme, «¿querés contarme cómo estuvo tu viaje?» Me miró, dudó, asintió y empezó a relatar su historia fabricada. Lo dejé hablar. Cuando terminó, apoyé la copa sobre la mesa y saqué de mi bolso las capturas impresas de sus mensajes, los correos, las fotos del motel. Se quedó en silencio. Por primera vez, no supo qué decir. «Yo ya lo sabía todo antes de que te fueras», continué. «Y aún así, te preparé la cena. Te abrí la puerta. Te besé como si nada, porque quería verte mentirme en la cara, una vez más». Su rostro se desfiguró, no por culpa, sino por miedo. Miedo de que ya no tuviera control. Miedo de que su esposa silenciosa ya no lo fuera más. Intentó hablar, decir algo, cualquier cosa, pero lo detuve con la mano. «No quiero tus explicaciones, solo quiero que sepas que te vi, que los vi, que me mentiste con cada flor, con cada abrazo, con cada palabra». Él bajó la mirada. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «Ahora me voy», dije sin titubear. Su rostro palideció. «¿A dónde?». «No importa. Lo único que importa es que no voy a compartir mi vida con alguien que me trató como una sombra, que me usó como tapadera, que convirtió mi casa en un escenario». Se quedó sentado, en silencio, como si esperara que cambiara de opinión, pero yo ya me había ido por dentro hacía días. Me levanté. Fui hasta la habitación. Tomé la maleta que había preparado horas antes. Ya no temblaban mis manos, ya no lloraban mis ojos, ya no me dolía el pecho. Volví a la sala. Lo miré por última vez. «No te odio, Julián, pero tampoco te perdono». Y salí de esa casa como quien se libera de una cárcel invisible. Me fui sin hacer ruido, sin despedidas dramáticas, sin escándalos. Solo una mujer con una maleta, caminando con la espalda recta hacia una nueva versión de sí misma. Pasé las primeras noches en la casa de una amiga de la infancia, Lucía, que me recibió sin preguntas. No hacía falta. Bastó su abrazo y su silencio para que yo pudiera llorar lo que no había llorado en semanas. Lloré por mí, por la Claudia que había confiado ciegamente, por la mujer que había regalado años a un hombre que solo la valoró cuando la perdió. Pero no lloré por Julián. Él ya no tenía espacio en mi dolor. Con el pasar de los días, fui recuperando algo que había olvidado. Mi voz, mi identidad, mis propios deseos, más allá de las rutinas compartidas, de los compromisos, de los nosotros. Alquilé un pequeño departamento en una zona más céntrica, nada lujoso pero acogedor. Llené las paredes con fotos de mis viajes sola, de mi infancia, de los momentos en que había sido feliz sin depender de nadie. Volví a leer por las noches. Empecé a salir a caminar sin destino. Descubrí cafés que nunca se había notado antes. Me miré al espejo con otros ojos. Y una mañana, frente al reflejo, me atreví a decirlo en voz alta: «Estoy viva». No fue fácil, claro que no. El duelo no era solo por un hombre. Era por una vida que ya no existía, por una identidad que se había construido sobre una mentira, por una fe quebrada en lo que creía inquebrantable. Pero en medio de todo ese dolor, también sentí una libertad feroz. Ya no debía fingir. Ya no debía competir con otra mujer. Ya no debía revisar celulares, juntar pruebas, tragar palabras. Ahora era dueña de mi tiempo,
de mi espacio, de mi historia. La ciudad inevitablemente empezó a murmurar. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con respeto. Algunos callaban, pero sus ojos lo decían todo. Había rumores, versiones, preguntas. Pero yo no respondía a nadie, porque esta vez no debía explicaciones. A nadie. Una tarde Renata me escribió un mensaje corto, lleno de palabras vacías. Lo siento, no quise hacerte daño. Lo leí y lo borré, porque su perdón no me sanaba, porque no era mi responsabilidad cargar con la culpa de otros. Y Julián intentó contactarme varias veces. Correos, llamadas, cartas. Me pedía hablar, entender, incluso comenzar de nuevo. Decía que me extrañaba, que había cometido un error, que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Pero yo sí sabía lo que había tenido y lo que había perdido. Lo que perdí fue tiempo. Lo que gané fue claridad. Le respondí solo una vez, con una frase que me salió del alma. No soy el lugar al que regresas cuando te cansas de jugar. Después de eso, el silencio volvió, esta vez definitivo. Y fue en ese silencio donde comencé por fin a escucharme a mí misma. Hoy, mientras escribo esto, han pasado casi 6 meses desde aquella mañana en que dejé mi casa y con ella una vida entera. No sé en qué momento exacto dejé de amarlo. Tal vez fue cuando lo vi con los dedos entrelazados con los de otra. Tal vez cuando escuché mi nombre usado como burla. O tal vez fue antes, cuando mi intuición empezó a gritar y yo fingí no oírla. Pero lo que sí sé es que ya no duele. A veces miro hacia atrás y me cuesta reconocerme en esa mujer que callaba, que justificaba, que creía que el amor todo lo podía. No, el amor no todo lo puede. Y sobre todo, el amor no se mendiga. He aprendido que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a una misma. Aprendí que la traición no define a quien la sufre, define a quien la comete, que no hay vergüenza en confiar. Pero sí hay dignidad en poner límites cuando la confianza se rompe. Volví a salir sola, a viajar, a mirar vitrinas sin tener que pensar en nadie más, a reír sin culpa, a dormir sin ansiedad y, sobre todo, volví a mirarme al espejo con orgullo, no porque no haya caído, sino porque supe levantarme. Hoy ya no soy la mujer que se rompió, soy la mujer que se reconstruyó con sus propios pedazos. A ti, que escuchaste esta historia, gracias. Tal vez viviste algo parecido. Tal vez aún estás en medio del dolor. Tal vez sospechas lo que tu corazón ya sabe, pero aún no te atreves a nombrar. Sea cual sea tu caso, te digo esto, no estás sola, no estás rota, no estás equivocada por sentir lo que sientes, y aunque ahora parezca imposible, vas a salir de ahí. Vas a volver a caminar, a sonreír, a confiar. No en cualquiera, pero sí en ti, porque tú eres tu lugar seguro, tú eres tu hogar. Y a los que traicionan solo les queda su propio reflejo. Yo, en cambio, me tengo a mí. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si sentiste que estas palabras tocaron algo dentro de ti, si alguna vez viviste algo similar, o simplemente te conmovió lo que escuchaste, te invito a dejar tu comentario. Este canal es un espacio de mujeres que se acompañan, se escuchan y se fortalecen. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite, porque a veces una historia puede ser el comienzo de una nueva vida. Gracias de corazón.